Bien, buenas tardes. Minería Ética, viernes 4 de noviembre. Los saludo a todos los que están presentes y saludamos a Felipe Galleguillos, Madrid, que nos acompaña esta tarde. Su tema es nueva minería de las salmueras, recuperación de metales y energía de soluciones salinas de nuestro desierto de Atacama. Una mirada hacia el futuro. Felipe, él está actualmente cerca de Barcelona, en España, tomándose una sangría porque ya su día terminó hace algunas horas. Conversábamos con él hace un instante. Y él es ingeniero civil químico de la Universidad Católica del Norte. Es magíster en ciencias de la ingeniería de procesos y doctor en ingeniería de procesos de minerales. Además, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Centro de Desarrollo Energético Antofagasta, y director del programa de doctorado en energía solar de la Universidad de Antofagasta. Felipe, fue bastante poco coloquial en la presentación, ¿no? Esta es una conversación, te agradecemos tu visita, nos gustaría saber cómo estás, cómo te sientes, cuándo regresas, estás con familia, y después tírate con tu presentación para que así hagamos una sinergia y las sonrisas y no seamos tan acartonados. Te escuchamos, Felipe. ¿Cómo Perfecto. están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo pertenezco al grupo de Minería Ética hace ya un año más o menos, y siempre quise participar en algún conglomerado social, ¿cierto? Donde se pudiese conversar temas de interés mío, y me fue muy difícil encontrarlo, ¿cierto? Con gente que fuesen como más de mi edad, ¿no? Por decirlo así. No estoy tratando de decir nada, solamente poder decir que conversar y practicar con gente con mucho más experiencia que yo me da mucha iniciativa a hacer otras cosas, y aparte aprendo un montón con ustedes. Ahora estoy acá en España, en la ciudad de Tarragona, que estoy haciendo una pasantía de investigación. Vengo como profesor invitado a la Universidad Rovira i Virgili, que trabaja en un centro de investigación que es el Instituto Catalán de Investigación de Materiales Químicos o de Materiales. Y yo desde hace un tiempo que estoy trabajando específicamente en la recuperación de metales desde soluciones acuosas, y me he estado desarrollando, ¿cierto? Y he estado un poco colaborando en lo que es distintos materiales que son más poliméricos, ¿cierto? Que son más resistentes a la corrosión. Y en cierta forma esta metodología no solamente es capaz de recuperar metales, sino que también podemos recuperar energía. También puede ser abastecida por energía solar, por lo cual eso también es un gran plus para el desarrollo de lo que es la minería verde de cara al futuro, ¿no es cierto? Por eso es parte de lo que yo planteo en el título de la presentación, es una mirada hacia el futuro que es claramente lo que estamos haciendo. Hoy día yo soy el director del programa de doctorado en energía solar de la universidad. Soy el director más pequeño de la universidad. Así que me he tenido que tomar un cargo bastante dinámico. Hoy día estamos haciendo un consorcio entre universidades del mundo, porque ya para Antofagasta, lo que es la Universidad de Antofagasta, el Centro de Desarrollo de Energía, ya Antofagasta, Latinoamérica o Sudamérica nos quedó chico. Entonces, hemos tenido que salir más al mundo y no ir a buscar universidades que sean como las más topísimas, porque finalmente nos están desarrollando, no sé quién decía eh, recién, que claro, Harvard no lo iba a lograr solucionar los problemas de Antofagasta porque no están acá. Entonces hay que ir a buscar hoy día universidades que tengan una similitud geográfica, una caracterización territorial parecida, que estén enfocados en búsqueda de soluciones similares, cosa que la solución le pueda servir a todos, y que la integración también sea algo más natural y no tan complejo, ¿cierto?
y que las brechas sociales desde el punto de vista energético no se generen tan altas, que no sean tan fuertes. Eso es lo que busco en cierta forma y bueno, lo que les vengo a presentar ahora es algo similar que viene desarrollando desde mi tesis de doctorado, ¿cierto? Y ya hoy día tengo alumnos de doctorado que están trabajando conmigo en esto. Tenemos patentes también que están en funcionamiento, que están ahí desarrollándose. Así que voy a presentar, ¿cierto? Pero hay cosas que nos vamos a quedar ahí tras balinas, ¿cierto? Porque no los puedo decir de todo, pero hay material publicado, ¿cierto? Y también hay colaboración de minería ética, así que ahí hay una sorpresa final de la presentación. Bueno, voy a tratar de presentar. Creo que me tienen que darle el paso para poder hacer uso de como hosting. Sí. Ahí abajo está el share screen. No sé Ya, si lo ahora ves. sí, ahora sí, ahora sí. Ya, perfecto. Se ve lo que estás mostrando, pero está en despliegue. Ahí se ve en modo presentación. Perfecto. Adelante, por favor, Felipe. Bien, como les decía, yo estoy tratando de buscar una nueva forma de recuperar metales desde soluciones acuosas, y no solamente metales, sino que tratar de generar un valor agregado a las soluciones salinas y hipersalinas en todo su ámbito. Y a esta tecnología o a esta forma, a este procesamiento, yo le llamo Blue Mining, porque es capaz de regenerar energía, autoenergía, se autoabastece energía, producto del concepto de la generación de energía del gradiente salino. Por lo cual, Blue Mining es una nueva minería de salmuera, ¿cierto? Y el tema es básicamente la recuperación electroquímica de metales y energía desde soluciones salinas e hipersalinas provenientes del desierto de Atacama. Mi objetivo es difundir las nuevas, en esta charla, ¿cierto? Es difundir las nuevas investigaciones entre minería y energía mediante el proceso electroquímico que yo estoy haciendo, ¿cierto? También dar una visión de nuevos procesos electroquímicos para la recuperación de metales y gases de interés de soluciones salinas. Y lo más importante en este momento sería como interactuar activamente con los colegas asistentes durante la presentación. O sea, que ustedes están libres de poder interrumpirme, conversar, ¿cierto? Opinar y lo que ustedes estimen necesario, no se sientan limitados a eso. ¿Ok? Bueno, y para comenzar, yo siempre trato de poder representar, ¿cierto?, que Chile es un país energético. Entonces, desde todos los puntos de vista, desde norte a sur, ¿cierto?, podemos abastecernos de energía, ya sea de la biomasa, de energía marina, energía eólica, solar, geotérmica, y otras energías que están saliendo hoy día a la luz, ¿cierto? Pero muchas de ellas están a nivel de laboratorio. Pero recordemos que los paneles solares y la misma energía que les estoy mostrando acá hace 60 años estaban en un laboratorio o quizás estaban siendo minimizadas solo por el hecho de ser renovables y no ser de origen fósil, como son todos los hidrocarburos que conocemos hoy día, ¿no es cierto? Y sentándonos netamente a la región de Antofagasta, que es donde tenemos la mayor cantidad de sol, yo me enfoco básicamente en el sol como fuente primaria de energía. Por lo cual, cuando uno hace un mapa de las energías que pudiese uno recuperar, nos damos cuenta que existe un concepto de energía radiante, energía química, ¿cierto? Energía eléctrica, energía térmica, donde la energía química es la que sustenta gran parte de los fenómenos que nosotros vemos a diario y no los reconocemos o no nos damos el tiempo para poder interactuar con ellos, como por ejemplo la fotosíntesis, ¿cierto? Hay incandescencia, nosotros tenemos captación y radiación solar, por lo cual desde la energía química nosotros podemos pasar de energía química eléctrica, de energía radiante a química y de química a eléctrica, y esto es gracias hoy día a los procesos electroquímicos, ¿cierto? Y al desarrollo de los dispositivos electroquímicos. Por lo cual mi área de desarrollo es justamente el recuadro que está ahí
mostrando este diagrama, ¿no es cierto? Ahora, nosotros como país tenemos prácticamente 10.400 millones de dólares, que eso se equivale a 31 millones de toneladas de importación de combustibles fósiles. Y tenemos una demanda energética que ahí me pueden corregir, que es cerca de 1 millón de terajoules al año. Ahora, si nosotros queremos transformar esto y querer ser carbono neutrales de aquí al 2050, o como se ha planteado de aquí a 2030, necesitamos suplir por lo menos 10 millones de toneladas de hidrógeno al año. Que esto se podría lograr con un flujo de 3,121 metros cúbicos de agua fresca o desalada, ¿cierto? Eh, Incluso creo que ese dato, estoy dudando ahora, pero creo que lo sacamos de una fuente. Eh, También tenemos que entender de que el costo hoy día de la producción del hidrógeno, como en cierta forma poder decir que lo vamos a industrializar y usar, claramente hay costos que tenemos que considerar, y mientras la ciencia y los materiales no avancen, eh, difícil va a ser que podamos llegar al costo mediano plazo a esto. Ahora, yo a mis alumnos les digo, bueno, cuando hablamos de minería siempre lo asociamos a esto, ¿no es cierto? Y esto es lo que nosotros, por lo general, estamos acostumbrados. Pero si les muestro esto, y yo a mi alumno le digo, y esto, que es el mar, ¿cierto? ¿Es minería? Bueno, muchos de ellos al tiro dicen no, que no hay forma, que no hay minerales, porque claro, ellos están acostumbrados a ver la roca como un mineral. Pero si esta misma foto la empezamos a adaptar a nuestro lenguaje, podemos entender de que sí hay una cantidad de metales, ¿cierto?, que están disueltos y que son posibles de recuperar. Por lo cual, acá yo entrego un dato que es de un colega que se llama Ugo Bardi, que es italiano, y él, en cierta forma, bueno, hay otros investigadores más también que también lo han cuantificado, pero en cierta forma hace una diferencia o trata de relacionar las reservas, ¿cierto?, que hay de litio, de cobre y de la mayor cantidad de los metales desde el punto de vista de la abundancia en el océano versus en zona terrestre. Y nos damos cuenta que hay bastantes cifras de significancia de diferencia en lo que es los metales, por ejemplo, en el mar. Entonces, claro, la gran pregunta es, bueno, ¿por qué no nos vamos al mar y dejamos el cerro tranquilo? Es porque es la dificultad de poder recuperar estos metales debido a que están en solución. Entonces, es donde ingresa hoy día bueno, la ciencia como para poder aportar en el cómo poder recuperar estos metales de una forma amigable con el medio ambiente. Ahora, se me pasó esta fotito, mira, si se dan cuenta, esta foto muestra nuestro planeta, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que en los puntos rojos es donde son las zonas costeras o áridas a nivel mundial. Y es donde con mayor razón la utilización del sol podría minimizar los costos energéticos, y es donde se debería potenciar la fotovoltaica, donde se debería potenciar la generación de hidrógeno desde el agua de mar, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, si nosotros utilizáramos, bueno, lo mismo, el agua de mar solamente para generar hidrógeno, en teoría estaríamos perdiendo toda la energía que se utilizó para desalar el agua, ¿cierto? Para generar toda la adaptación del agua de mar o de la salmuera, cual sea, solamente el enfoque lo estaríamos yendo al hidrógeno, ¿cierto? O al agua como para abastecernos. Pero todo este otro rechazo es donde tiene la mayor cantidad de metales y hay mucha plata de por medio. Si nosotros empezamos a comparar los electrolitos salinos e hipersalinos como fuente de metales, solamente comparando los más típicos y que son los que he visualizado, me imagino que también podríamos considerar el agua de pozo que tenemos en algunos puntos cerca de, por ejemplo, de Spence. De hecho, Spence
se abastece de un agua de pozo que tiene más litio que el mar. No sé si lo han estudiado alguna vez ellos. Pero el agua de mar, por ejemplo, con respecto al agua geotermal, al agua o a la salmuera altiplánica, ¿cierto? Y los rechazos osmosis, podemos ver cómo varía, ¿cierto?, la concentración de litio en estos materiales, en estas soluciones. Y claro, nos podemos empezar a dar cuenta de que podríamos, sí, empezar a generar una minería que sea más sustentable, ¿cierto? Pensando en que el agua de mar, el agua geotermal, los rechazos de osmosis, también son electrolitos que pueden ser utilizados en conjunto con la salmuera altiplánica. Bueno, obviamente esto es parte de lo que yo presento. Bueno, ustedes son mucho más expertos que yo en esta parte, ¿no es cierto? Pero podemos básicamente darnos cuenta que el sol, sin el sol, tampoco podríamos llegar a este nivel de proceso. En cierta forma, lo que yo trato de buscar es lo mismo, pero sin desaprovechar tanto los recursos que tenemos desde el punto de vista de tanta evaporación de agua, solamente enfocarnos a un catión específico y los demás cationes dejarlos o como un cerro de alita, un cerro de bichofita, un cerro de lo que sea, puede ser un poco alita con yeso o algún sulfato metido entre medio, ¿cierto? Que es lo típico que uno puede encontrar en el salar de Atacama, pero por ejemplo estos materiales también pueden servir como electrolito para distintos tipos de baterías. Por ejemplo, la misma bichofita, que en vez de disolverse y tirarse al piso, podría servir como un electrolito para baterías de magnesio. O la misma bichofita que queda después del proceso de lavado de estas sales o en las últimas pozas cuando está llegando a la canalidad de litio, estas sales que supuestamente es bichofita pero tiene mucho litio impregnado, ¿no es cierto? También puede ser disuelto, una para recuperar el litio o el otro para poder utilizarlo como un electrolito que sería híbrido con magnesio-litio que podría transferir hasta 3 veces, ¿cierto? La cantidad de electrones que lo que hace el litio, como en estado líquido transfiere 1, el magnesio en solución también transfiere 2, bueno, en este caso se juntarían y se podría transferir hasta 3, ¿cómo se llama?, electrones. También en estos procesos también abunda mucho el rubidio y el cesio, que si analizamos esta tablita nos damos cuenta de que dentro de la concentración, y estoy hablando del agua de mar, no hablando de ni la salmuera altitánica, ni los rechazos de osmosis, solamente hablando del agua de mar. Ya el cesio y el rubidio son económicamente factibles recuperarlos con los procesos convencionales. Pero si agregamos la energía solar, ¿cierto? O los procesos electroquímicos, estos pueden tornar a ser mucho más económicos y pueden ser mucho más económicamente factibles para poder ser recuperados y tienen mucho valor económico en comparación al litio, al cobre, al sodio y a otras cosas que Chile está acostumbrado a vender, ¿no es cierto? Por lo cual acá entramos a lo desconocido, que es lo que les vengo a presentar, ¿cierto? Bueno, me imagino que no es muy conocido escuchar de Blue Energy. Ahí les pregunto a ustedes, ¿han escuchado hablar de esta energía alguna vez? ¿Aló? ¿Me están escuchando, chicos? No, la verdad es que no. No, es que estamos muteados. Aló, aló, Ah, perfecto. Bueno, aló, la aló, aló. energía, ahí lo escuchamos, nos Aló, escuchamos todos, parece. sí. Yo la estuve estudiando anoche porque pensé que tu charla iba a ser sobre esto, pero me di cuenta ahora que es otra cosa más importante para nosotros, porque hablan de Blue Energy, pero tú hablas de Blue Mining, y es una cosa distinta. Claro, un concepto nuevo que yo estoy tratando de instaurar, el Blue Mining. Bueno, y este del Blue Mining con el Blue Energy tiene mucho que ver, porque el Blue Mining y esta imagen es básicamente para explicarles dónde se genera la energía azul. Se genera justo en la desembocadura de un río en el mar. Y es una energía que es sumamente espontánea, muy difícil de captar, básicamente porque es una energía continua, como lo vemos ahí. Por lo cual, se tuvo
entender un poco, bueno, cuál es el ciclo del agua, ¿cierto? Y nos dimos cuenta, ¿cierto?, de que, y esto ya sabido por todos, que la mayor cantidad de radiación que absorbe la Tierra, la absorbe el mar, ¿cierto? Por algo tenemos una evaporación, después uno se va a las bajas presiones y vuelve como precipitaciones, los ríos, ¿cierto?, llegan al mar, pero nosotros ahora le pedimos, ¿cierto?, que se haga una modificación del ciclo del agua y le decimos que ahora el ciclo del agua sí es un concepto de energía, porque al mezclar en su última etapa las aguas, nosotros podemos liberar energía que es una energía química que es natural. Por lo cual se está modificando en cierta forma el concepto del ciclo del agua normal, mirándolo desde este punto de vista, ¿no es cierto? Ahora las tecnologías del Blue Energy o del saliente gradino pueden ser de conversión directa o indirecta, pero yo me enfoco netamente a las conversiones directas en lo que es la batería mezcla entrópica, que es una conversión directa sin membrana. No es que no me gusten las membranas, pero sí siempre tienen un problema de que se ensucian, de que empiezan a generar problemas, por lo cual yo me he estado especializando y tratado de sintetizar materiales que sean un poco más baratos incluso que las membranas y que puedan también tener una fácil recuperación de él. O sea, ¿a qué me refiero? A que si es que es un material, por ejemplo, catódico, un material que en base a tierra rara, que este material al final y al cabo de su vida útil pueda ser fácil reciclar. Hoy día tenemos un grave problema con las plantas de osmosis, porque claro, todos hablamos de plantas de osmosis y es verdad, necesitamos las plantas de osmosis, porque es la tecnología que tenemos a la mano, pero no es lo mejor que podemos pensar en tener que masificar, porque hoy día no conozco muchas empresas, de hecho no conozco ni una empresa que sea un spin-off o una empresa del Estado o una empresa privada que trabaje en el reuso o en la, no sé, en la recuperación de las membranas de poliamida. Estas membranas hoy día en Antofagasta las están usando para acercar parques públicos. Entonces eso ya es algo que me está diciendo de que no saben hacer con las membranas. Entonces otros están utilizando las membranas en los vertederos para poder un poco absorber los percolados que se generan. Entonces, esta tecnología que en cierta forma es si uno lo mira como un electrodesalador, sí lo es. Si lo miramos como una batería de agua de mar, también lo es. Pero si lo miramos como un proceso, en cierta forma nosotros podemos intercalar flujos, ya sea agua de mar, que es una concentración salina, un agua que sea de recuperación, y podemos ir concentrando en el catión que nosotros queramos la solución de recuperación hasta tener una concentración que nos acomode. Por ejemplo, 1 molar, por ejemplo, o 1000 miligramos por litro del catión que se necesite, y así uno va teniendo un flujo. Vayan pensando que es como eliminar el sol, pero en cierta forma no lo estás eliminando, sino que ahora lo estás usando en un panel solar que le está alimentando a este sistema tecnológico para que se recupere de forma ordenada los metales, la energía y el agua, por decirlo así. Ahora, mientras mayor sea la diferencia de concentración de sal, por ejemplo, agua dulce con un agua de mar, con un agua de rechazo de osmosis, y si vamos aumentando a salmuera altiplánica, mayor va a ser la recuperación de energía. Y hay cálculos teóricos que solamente con 40 metros cúbicos por segundo uno puede recuperar hasta 100 megawatts de energía. Por lo cual la batería de mezcla entrópica es un dispositivo que es un dispositivo electroquímico, ¿cierto?, que tiene 2 venas celdas. Básicamente funciona como una batería recargable, ¿ok? Y esta batería recargable intercala iones, ¿cierto? Y se presenta en cierta forma como un dispositivo que puede ser rápido y versátil en comparación a los 18 meses o un poco más que puede funcionar la evaporación solar en algunos sectores, o en otras partes mucho más. También es amigable con el medio ambiente, es de bajo costo energético. Si se sintetizan materiales que son selectivos al litio, va a ser selectivo al litio, ¿cierto? Y también se pueden utilizar, ¿cómo se llama?, energías renovables como alimentación energética. Y acá hay un videito, que no sé si lo pueden notar, pero acá estamos simulando el proceso de evaporación solar, donde la batería está captando agua, ¿cierto?, de distintos pocillos. Una de esas aguas es agua dulce, la otra es agua salada, ¿cierto? Y en uno de los recipientes se está recirculando el agua para poder concentrarla
en este caso en cloruro de litio. Ese video que les muestro es cuando estaba como en el 2017 haciendo el doctorado, y ya hemos logrado escalar estos dispositivos a lo que estoy mostrando ahora. O sea, partimos con un dispositivo plástico y hoy día estamos trabajando con la Universidad Rovira y Virgili, ¿cierto? También con la Universidad de Sevilla, en dispositivos que están más sofisticados, e incluso todo lo que ustedes ven acá está impreso en 3D, todo lo que es el metal, el plástico, ¿cierto? Está todo impreso en 3D, por lo cual todos los problemas que podría generar la corrosión de los materiales, pensando que en el agua de mar o la salmuera el ion cloruro es el más complicado, bueno, en este caso es posible modificar la metalurgia de los dispositivos de acuerdo a, a qué material podemos imprimir. Básicamente eso. Luego, como mirada hacia el futuro, es decir, todo lo que estoy presentando acá, esta batería, esta idea de recuperar energía, agua, se plasma en una ilustración hecha por Chen, que es un colega chino, ¿cierto?, que muestra básicamente lo que se quiere con esto, o sea, recuperar metales, energía, hidrógeno y ser súper futurista, ¿cierto?, desde el punto de vista energético y de recuperación de metales. Porque es verdad, si no tenemos minería no hay energía, y si no hay energía no hay minería. Eso es algo que está claro hoy día. Bueno, también dice que falta el agua, pero puede ser de que esos tres factores sean los fundamentales, y si podemos ser autosustentables, mucho mejor. Ahora, cuando uno habla de Blue Energy y recuperación de metales, ¿cierto? Nos vamos siempre a referir a una batería recargable desde el punto de vista de la descarga y la carga del dispositivo, y a los delta de mezcla, porque, como le decía anteriormente, lo difícil de esto fue poder simular cómo el río desembocaba en el mar, y de forma controlada, por lo cual toda esta matemática, que en cierta forma no es tan compleja, si lo complejo es entender la fenomenología, bueno, gracias a ella pudimos llegar a este dispositivo que funciona en 4 pasos. Igual que una batería recargable. Cuando la batería se carga, estamos en la etapa 1, bueno, los iones que están dentro de la estructura cristalina, ¿cierto?, de ambos electrodos o medias celdas, ¿cierto?, salen a la solución de recuperación. Por eso acá la alimentación del dispositivo es con un agua fresca. Una vez que se carga la batería completamente, o sea, estamos en esta etapa, en una etapa de oxidación, ¿cierto?, en la zona catódica, en la reacción electroquímica. Al terminar la carga, automáticamente se hace un cambio de soluciones y se alimenta la solución que viene cargada con el ion de interés, que en este caso puede ser cualquiera de las salmueras. Y la batería automáticamente se descarga, y los iones, como la batería ya queda sin iones dentro de la estructura cristalina, los iones que están presentes en la solución se intercalan automáticamente y de forma espontánea, ¿cierto?, dentro de la estructura cristalina, recuperando iones de interés, que puede ser litio o el que uno quiera, ¿cierto? Y a su vez generando energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es la que se conoce como Blue Energy. Ahora, para poder entender cómo funcionan un poco los materiales, pensemos de que cada de esas pelotitas son los iones de interés, ¿cierto? Y todas las otras pelotitas que se ven al fondo pueden ser la otra cantidad de cationes que está presente en el agua de mar o en cualquiera otra de las otras salmueras. Por lo cual va a estar siempre en una nube iónica todos estos sistemas, así que lo miramos de un punto de vista molecular, ¿cierto? Y si nos vamos a la electrocuántica, es mucho más complejo y más entretenido mirar esta interacción de los iones. Por lo cual estos materiales trabajan de forma pseudocapacitiva, donde cada uno de los iones, en lo que es en la zona catódica y anódica, se van intercalando de forma ordenada, ya como se muestra en la figura de más abajito. Este es uno de los proyectos de Blue Energy que se hizo en Holanda, donde tratan generaron
una planta donde está el mar de Weddell y el Easy Lake, ¿cierto? Que generaron una planta piloto de 1 metro cúbico de agua de río y lograron generar 1 megawatt, ¿no es cierto? Y un metro cúbico por segundo. Sí, por segundo. Y bueno, en las estimaciones teóricas de esto fue que podían llegar, bueno, si todos pudiésemos recuperar esta energía, son como 2000 terawatts, ¿no es cierto?, de energía azul cada año, o 2.5 terawatts, algo así. Es un montón de energía. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la recuperación, ¿cierto?, en estos procesos de intercalación, usted tiene que pensar que la batería de litio funciona de una forma como la muestro acá. O sea, la captación, la recuperación del litio que pongo ahí, o sea, que puede ser litio, sodio, magnesio, rubidio, cesio, el que nosotros queramos, va a estar en las salmueras, o sea, en solución acuosa. Y este va a intercalarse en el material que está libre del catión, porque en este caso fue desintercalado en el proceso de carga de la batería, o del proceso de recuperación, que en este caso se tendría que llamar. Ahora, puede pasar con distintos materiales, puede ser, puede ser para liberación de sodio si queremos, para litio, podemos utilizar polipirrol para el cloruro, va a depender de qué cosa queremos recuperar, qué material es el que tenemos que utilizar. Ahora, desde el punto de vista de la recuperación de energía, podemos darnos cuenta de que la mayor cantidad de avances tecnológicos han llegado a eficiencias del 75%, hoy día ya como al 80%, ¿cierto?, en lo que es la recuperación de energía, como a 100, 200 ciclos. O sea, en 200 ciclos los materiales no han perdido capacidad, han recuperado litio, o sea, han recuperado metales de forma continua y energía de forma continua, por lo cual esto ya está como en un proceso de escalamiento bastante acelerado. Ahora, cuando yo hablo de materiales, traté de hacer esto para que nos pudiésemos entender un poco. Piensen de que son materiales nanométricos, ¿cierto? Que trabajan de una forma cúbica y cada uno de los cubitos tiene espacios y esos espacios es donde se pueden recuperar todos estos cationes. O sea, la imagen que yo tengo acá abajo es que cada uno de esos espacios libres, ¿cierto? Va a estar ocupado, por ejemplo, con un aluminio y se cambió de estructura. En el proceso de carga y descarga van cambiando su forma cristalina, su estructura cristalina, ¿cierto? Producto de que va entrando y va saliendo el catión que se necesita. Ahora, lo normal es que se busque, o las publicaciones que están, o los científicos que están trabajando en esto, van a buscar como el zinc, el cobalto, ¿cierto? Bueno, el cobre, que es interesante, pero también hay otros metales como el bario, el antaño, que también podrían ser, porque han tenido buenos resultados con, ¿cómo se llama?, con temas de energía. Y acá hay una foto, por ejemplo, de mis materiales. Este es un cianoferrato de cobre, por lo cual acá lo vemos a nivel nanométrico, pero desde el punto de vista teórico es algo así, ¿ya? O sea, y todas estas otras estructuras, que son súper bonitas dibujarlas, pero uno en teoría no se las podría imaginar porque son estructuras nanométricas que en todos los espacios que se ven entre medio de cada uno, por ejemplo, estas pelotitas que están entre medio de todas las estructuras cristalinas, bueno, esos son los espacios intersticiales donde se van intercalando los distintos iones. Si uno quiere ser más específico para cada material, por ejemplo, para el litio, deberíamos utilizar un fosfato ferrolitio, que es el mismo material que utilizan las baterías hoy día de litio, o como el LMO, que también, y todos estos materiales se utilizan hoy día en las baterías recargables de litio, de sodio, de magnesio, ¿cierto?, de aluminio. El problema está no en el catión, sino que está en el anión. El ion cloruro es el grave problema que se tiene hoy día, porque es ultramente corrosivo, ¿cierto? Y en cierta forma es difícil de captar. Pero hemos encontrado algunos materiales como el bismuto, justamente estaban hablando del bismuto antes, y el bismuto es un material súper interesante, porque claro, hoy día si lo ven como un descarte, como un desecho, que tienen que sacarlo porque le baja la ley al material, al mineral, no tengo idea qué problema deje, claro, sigue siendo una basura. Pero si hoy día se le cambia la mirada y sí sirve como
como un material que funciona para fabricar dispositivos de conversión de energía, téngale por seguro de que el bismuto ya pasa de valer 1 a valer 100, pensando en cuánto es la necesidad de materiales para poder salir del problema que se tiene, o tratar de ser carbono neutral en el corto y mediano plazo. Y acá los oxicloruros son los que han dado mucho que decir, porque han tenido muy buena comportamiento ante el ion cloruro. Ahora, por eso les decía hace un ratito, el material tiene que ser sintetizado para lo que nosotros queramos. Si vamos a hacer litio, el material tiene que tener porosidades que sea del porte del ion litio, para que sea solamente intercalado el litio, y todos los iones que sean más pequeños del litio, no más grande que. Si no, se pierde en espacio activo y la eficiencia del sistema baja. Acá, por ejemplo, les muestro que una forma de recuperar el cloruro es utilizando plata. Pero la plata es demasiado cara, entonces no es, si sirve para experimentación, pero le quería mostrar esta imagen porque la encuentro súper interesante, porque a medida que uno va aumentando el potencial, es como se va electrodepositando la plata y cómo va cambiando el color del electrodo. Y ahora uno se pregunta cómo difunde el ion cloruro para que vaya formándose este cloruro de plata, ¿cierto? Que funciona también en varios dispositivos, ¿no es cierto? Y se va generando por estos microcanales que ustedes ven acá. O sea, se generan espacios donde puede difundir el ion cloruro y formar la película de cloruro de plata desde adentro hacia afuera. Es una particularidad que tiene. Y le quería mostrar esta imagen porque les encuentro súper interesante, que no siempre se muestra. Y acá está, por ejemplo, el bismuto como cátodo, en medio clorurado. Y acá ustedes pueden ver un electrodo que está súper quebrado, ¿cierto? Y como mal gastado, ¿no es cierto? Pero en teoría, esa particularidad del bismuto le da la característica de que tenga muy buena capacidad en la evolución del hidrógeno. Porque el hidrógeno se lleva muy bien con las grietas. Y ahí se genera un concepto que se conoce como Krebs-Corrosion, y es donde en cierta forma se promueve la evolución del hidrógeno. Por lo cual, cuando uno tiene el bismuto en líquido, ¿cierto? Porque uno tiene que fabricar estos electrodos, es como el plomo, ¿cierto? Funciona como el antimonio, pero en estado sólido es completamente distinto al antimonio, al plomo, porque se quebrajea. Por lo cual, si uno lo mira acá en una curva que es potenciodinámica lineal, ¿cierto? Vemos que el bismuto tiene un mejor comportamiento que la plata, y el bismuto cuesta, no sé, por ejemplo, $10 la tonelada, estoy molestando, pero y la plata cuesta como $500 la tonelada. Entonces es y se dice que la plata es lo que mejor podría funcionar en reemplazo del platino por ser muy electrocatalítica, y con eso se mejora la eficiencia de la batería, por ejemplo, o de los dispositivos de conversión de energía. Pero aquí nos damos cuenta que no, que el bismuto sí puede ser un material que es de bajo costo y se comporta mucho mejor que la plata en medio clorurado. Bueno, y acá está la forma como se hacen los electrodos, ¿cierto? Y es también como hoy día estamos viendo cómo poder escalar esta tecnología. Pero, bueno, la forma que le estaba mostrando recién de cómo se fabrican los electrodos, bueno, empezamos a tener algunas respuestas electroquímicas, y nos damos cuenta de que los materiales son capaces de recuperar magnesio, litio, ¿cierto?, de la solución. Entonces, y trabajan, ¿cierto?, a potenciales tampoco que son tan descabellados, por lo cual da una idea de que el escalamiento de esta tecnología podría ser súper beneficioso. En este caso estoy mostrando acá unas voltametrías lineales, donde se muestra la recuperación del metal y la liberación, perdón, bueno, recuperación yo le llamo a que se va a la solución de recuperación, ¿cierto? Y acá la captación, ¿cierto?, que es la parte de reducción del sistema electroquímico cuando está captando el ion de la solución salina. Y acá en este caso está el litio. El litio también compite un poco con el magnesio por tener radios iónicos parecidos.
El material que utilicé para poder hacer esa prueba electroquímica es el MMO, que, bueno, acá le muestro algunas fotitos, que en realidad es un primo hermano de los materiales que hoy día se utilizan comúnmente en las baterías de litio. En este caso, también me fui con el catión más complejo para la recuperación de litio, ¿cierto? Que es el magnesio, y utilizando otro tipo, bueno, este mismo material sintetizado, se utilizó bichofita, y en cierta forma la bichofita sí funciona como para cargar y descargar una batería, o en este caso, si se piensa para recuperar el magnesio, sí se puede recuperar el magnesio. El tema que estoy mostrando acá es que si la bichofita hoy día se muestra como un material que se utiliza, no sé, para disolverse y usarse en el camino, acá yo le estoy mostrando que la bichofita se puede utilizar como una batería o un electrolito de batería sin problema. Acá se muestra No, también... no te preocupes por eso, Felipe. Mira que muchos caminos que están cerca del norte están pavimentados por plata que salió de Caracoles. Es peor, entonces. Bueno, acá también hay algunas pruebas ya, resultados donde el litio ha sido recuperado en procesos de 9 minutos, ¿cierto? Y ha ido bajando la capacidad, porque en teoría el material es el que pierde, pero cada vez se va haciendo mucho más rápido la recuperación. En este caso ya 15 ciclos, ¿cierto? Pensando que la concentración del agua de mar de litio es prácticamente 0,17 partes por millón, y está compitiendo con cationes que son súper grandes, entonces recuperar litio del agua de mar ha sido toda una proeza. Pero sí se puede, y básicamente está dependiendo de qué corriente, ¿cierto? O a qué potencial tú trabajas el sistema, y nos hemos dado cuenta que, claro, es lento el proceso, pero tampoco consume tanta energía porque trabaja a potenciales bajos. Y si uno, y estas gráficas son interesantes, porque si uno ve de que va aumentando el tiempo en el que se genera la carga de la batería, o la descarga de la batería, pero en este caso tendría que hacer la carga, ¿cierto? Porque ahí estaríamos obligando a salir la mayor cantidad de iones de la estructura cristalina, mayor va a ser la recuperación de energía y mayor va a ser la recuperación de metales desde la solución salina. Entonces, todos estos estudios son como básicamente para dar una idea de las condiciones de operación que podría tener este dispositivo o este proceso de cara al futuro, ¿no es cierto? Porque puede ser de que se necesiten, no sé, pues, 1 millón de celdas en paralelo, ¿cierto? Para que estén funcionando y podamos tener un flujo interesante de productos. Ahora tienen que pensar de que los electrodos que nosotros utilizamos máximo ha sido de 1 centímetro cuadrado. Entonces, este escalamiento, de hecho, lo estamos trabajando en España para poder llegar a dispositivos que podamos tener de 15 centímetros cuadrados. Entonces, ya eso es altamente interesante. Ahora, hay otros dispositivos que han tratado de utilizar materiales parecidos a los que utilizo yo, pero, y que están relacionados con la minería marina, pero básicamente son de absorción, ¿cierto? Que toman considerablemente tiempo para poder absorberse, pero lo interesante es que acá en Europa lo están utilizando de forma sinérgica con los sistemas o con las granjas de aerogeneradoras. Entonces, ponen estos sistemas que se adosan, ¿cierto?, a los pilares de los aerogeneradores, y a su vez van recuperando metales, ¿cierto?, pero de forma de absorción. Y después se van recuperando esto como una suerte de bolsas, ¿cierto? Y que las van cambiando y las van regenerando, ¿cierto? Y van recuperando metales desde el agua de mar. Ahora, la idea que yo planteo no solamente es para utilizar esto en agua de mar, sino que aquí también se pueden ir pensando otras soluciones. En teoría, esto es como pensar en recuperar todos los elementos que tengan un valor agregado, ¿cierto? Utilizando la batería mezcla entrópica con energía solar para recuperar litio, por ejemplo, o otros metales, generar energía azul, que esa energía se pueda almacenar,
o transmitir, ¿cierto? Y que también sirva para generar hidrógeno. Ahora estoy hablando de recuperación de litio o otros metales del agua de mar, pero pueden ser las plantas, los rechazos de la osmosis, ¿cierto? También, si nos cambiamos de electrolito y nos vamos a electrolitos más ácidos, esto también puede servir para generar cloruro de litio. El PLS también podría funcionar como para generar hidrógeno y concentrarlo en otros cationes de interés, pero este sistema puede recuperar el cobre directamente del PLS, saltándose en este caso la extracción por solvente y el electrowinning. Ahora, y si existe electrowinning y más encima están lixiviando con ácido sulfúrico agua de mar, bueno, esto también puede servir como una suerte de filtro electroquímico para la eliminación de cloruro, ¿cierto? Y bueno, y cualquier otra impureza, como el bismuto, ¿cierto? Recuérdenme cuál otro impureza tiene el electrowinning, creo que son esas, ¿no es cierto? Bueno, y también poder generar hidrógeno, ¿cierto? Con todo bueno, las salmueras, ¿cierto? Que pueden salir, que van a ser claramente cargadas en cloruro, y ahí hay otro concepto que se podrían incluir, que son materiales que generan energía en base a los cloruros. O sea, tampoco es malo tener puros cloruros, y se llaman baterías de cloruro. Entonces, también es posible poder recuperar esta energía. Ahora, las aguas geotermales también son electrolitos que tenemos cerca y que pueden ser utilizados sin problema. Por lo cual tenemos energía renovable, ¿cierto? Podemos tener electrolitos salinos. ¿Por qué no pensar entonces en electrolizadores de agua de mar? Y también empezar a trabajar en los conceptos de almacenamiento, considerando de que podemos tener materiales como para poder hacer esto aquí. Por lo cual, en cierta forma, el poder llegar a un desarrollo tecnológico, necesariamente tenemos que tener un desarrollo en lo que es la energía, ¿cierto? Y la fuente de energía eléctrica, que hoy día en el norte o en Chile podemos abastecernos de fotovoltaica, bueno, básicamente el norte, ¿cierto? Y concentración solar, y las que vienen a futuro, bueno, el Blue Energy, y no les quise hablar de la biocelda fotovoltaica porque lo iba a marear, pero esta es la intención, o sea, tener energías renovables, convencionales, no convencionales, ir a buscar el hidrógeno, otros metales, ¿cierto? Y también investigar e indagar en almacenamiento, ¿cierto? Que puedan ser utilizados con residuos. Por ejemplo, perfectamente baterías de magnesio, baterías de magnesio utilizando bichofita, baterías híbridas utilizando esta bichofita que viene impregna con litio, o baterías de agua de mar o baterías de sodio utilizando las alitas que están en todos ¿cómo se llama? Los solares o las plantas solares. Y la electrólisis básicamente, ¿qué es lo que es? La disociación del agua, ¿cierto? Donde en el cátodo se libera el hidrógeno y en el ánodo evoluciona el oxígeno. Y acá les muestro algunas fotitos de algunos materiales que hemos tratado de utilizar, donde se muestran, bueno, los efectos corrosivos, porque esa es la ventaja y eso es lo interesante de hacer electrólisis de salmuera, porque es donde los materiales sufren en su mayoría. Entonces hay muchos cambios, estructuras que son súper bonitas de mostrar. Por ejemplo, acá hay un electrodo, un ánodo de titanio, donde se muestran los nanogrietas que se van generando producto de la evolución del oxígeno. Ahora, el oxígeno es lo que se busca, por eso se habla que de la electrólisis del agua de mar es como cara y no tiene ningún beneficio. Pero es porque buscan hidrógeno y oxígeno, pero ir a buscar oxígeno en una solución que está cargada de cloruro es como difícil, ¿no es cierto? Porque hay mucha competencia entre la evolución del oxígeno y la evolución del gas cloro. Por lo cual, no vayamos a pelear con el oxígeno y centrémonos en la evolución del gas cloro, porque el gas cloro también funciona en la industria del molibdeno, ¿cierto? También se puede formar con el gas cloro hipoclorito, que también funciona para el control biológico en las plantas de agua de mar. Por lo cual, y aparte, se podría recuperar metales. O sea, cierto que tiene un montón de alternativas que podría rentabilizar el costo de los materiales de los electrodos, por ejemplo, si es que se dice de que es muy caro invertir en esto, por ejemplo. Acá, por ejemplo, que también tenemos el LMO, que es para el hidrógeno solar, y acá hay un videito donde pueden ver el hidrógeno y el oxígeno salir. Bueno, la burbuja que ustedes ven ahí es hidrógeno, porque el oxígeno es soluble en agua.
Entonces eso es 100% hidrógeno. Y un experimento utilizando los materiales que yo sintetizo. Y finalmente esta es nuestra planta de hidrógeno solar que tenemos acá en Antofagasta, que es una planta de hidrógeno que tiene 2 electrolizadores que son para agua pura, pero la intención nuestra es poder ahora poner otro container que tenga los electrolizadores que nosotros estamos diseñando, que utilizaría agua que es de salmuera, porque puede ser agua de mar, geotermal, la que sea en realidad. Y acá viene el bonus track. Bueno, estos son los papers que están relacionados con esta tecnología, que lo hemos publicado en el Apply Site de MDPI, que es una revista suiza, en Material Today Communication, que es una revista que es alemana, parece. Y acá está la participación en un congreso, ¿cierto? Y aquí está Minería Ética participando en el congreso. También fuimos con, ¿cómo se llama? Con Sergio Demetrio participando en este manuscrito que me ayudó bastante a poder encajar, ¿cierto? Lo que le estoy presentando, de cómo partió la idea a cómo es hoy día. Así que eso, muchas gracias por haberme escuchado y la atención que me tomaron. Así que si hay algunas consultas, debates o lo que me quieran consultar, perfectamente puedo hacer. Perfecto, Felipe. Muchas gracias. A la audiencia, que ya hay algunas manitos y les quiero recordar que esa es la metodología, levantando sus manitos y les vamos dando, porque ya tenemos preguntas, Felipe. ¿Ah? En primer lugar tenemos una mano de Jorge Ramírez, después está Fernando, está Gastón y está Marcelo, así que ya tenemos 4 preguntas. Jorge, por favor, tu pregunta. No, lo que pasa es que yo te digo que cuando yo levanté la mano ahí, fue porque Felipe dijo, cuando esté yo exponiendo, por favor, decir algo, pero en el momento en que yo fui a levantar la mano, no pasó nada, así que en el fondo habló de un momento dado, de un ciclo de algo, y yo quería saber el tiempo del ciclo que hablaba él, pero fue al principio la intervención. Pero ahora a esta altura que ya me diste la partida, yo te digo que lo que hizo Felipe acá, ¿qué querés que te diga? O sea, esto es gestión de todo lo que puede hacer agua. Todo lo que puede ser salino o no salino, pero es todo. Es una cuestión enorme y de energía, y ojo que en algunas partes para separar algunas cosas de otras pueden hacer no grandes energías, como explicó él. Es enorme, o sea, esto hasta el agua servida se podría sacar oro. Decirlo eso después de lo que te dicen. Entonces, es una gestión de hecho, el agua servía. Disculpe. Claro, es una gestión enorme de la química, una gestión enorme de la energía. Esto es minería de verdad. Excelente, sigan preguntando. Yo quedé fascinado, Felipe. Soy fan, Felipe. Gracias, Jorge. ¿Ibas a hacer un comentario respecto de aguas servidas o lo dejamos para después y le damos a No, Fernando? lo que le quería decir es que la energía azul en cierta forma se dice que es el río que desemboca en el mar, pero ¿qué pasa en sectores donde no hay ríos que desembocan en el mar? Bueno, el agua servida es un flujo de agua constante que puede llegar hasta 100 metros cúbicos por hora, ¿cierto? Mandándose ¿cómo se llama? Al mar, que perfectamente puede ser utilizado como agua dulce en la energía azul. Antofagasta es 1,3 metros cúbicos por segundo. Imagínate. Así que imagínate. Fernando, te escuchamos. Adelante, por favor. Ya. Primero quiero manifestar mi admiración por el trabajo que está haciendo Felipe. Yo siempre de repente casi me indigno porque hay colegas y profesionales que están en este grupo que bajonean a las universidades chilenas, y cuando veo el trabajo de Felipe me siento muy orgulloso de ser chileno. Eso primero. Segundo, cuando vi el tema que iba a tratar Felipe, vi que
pensé que estaba relacionado con la Blue Energy, pero veo que es algo bastante diferente y con mucho más alcance que la Blue Energy. De hecho, anoche estuve repasando ese tema. Se ha desarrollado en Noruega, ¿no es cierto? Con el OPR, que se llama, en Holanda, con el Red Stack, en que ahí da el dato de un metro cúbico por segundo, 1 megawatt. Claro. Ya de partida veo que el método de Felipe es 2,5 megawatt por cada metro por segundo. O sea, ya es una multiplicación por 2,5. Después están los franceses en que están metiendo la nanotecnología. De hecho, pero en ambos casos, lo que tienen son tremendos ríos desembocando al mar. En el caso de Holanda es el Rin, que tiene 3.300 metros cúbicos por segundo. Y en el caso del Ródano, que tiene menos caudal, pero con el sistema de los franceses mejora. Entonces, lo que está haciendo Felipe es algo bastante nuevo, porque no aparece todavía en Internet. Aparece, eso sí, lo que le llaman baterías de entropía, pero no aplicaciones como la que está proponiendo él. Y un poco quería manifestar esa admiración por el trabajo que está haciendo. Y una pregunta, porque en la energía azul es necesario tener agua de mar y agua dulce en un cierto caudal para aprovechar la diferencia de presión osmótica que se genera entre los dos lados o usar algunas propiedades de las diferencias. ¿Cuál es el concepto fundamental y por qué en el caso de chileno, que no tenemos agua dulce, cómo funciona? Y finalmente, en el caso de las salmueras, que en estos momentos nosotros estamos volviendo al mar, sí con su sistema se manda más salada todavía hacia el mar o se desalan antes de tirarla al mar. Un poquito desordenado, pero eso es. A ver, Fernando, la verdad es que esta tecnología puede ser incluso una desalación parcial. Lo que trata de buscar es, claro, ir a buscar la desalación total, ¿cierto? A lo mismo que hace la osmosis inversa, pero en teoría uno podría ir a buscar lo que le interesa y después el otro devolverlo, por ejemplo. O en cierta forma recuperar O parte de lo... guardarlo. Claro, guardar. exactamente. Va a ser a su libre disposición de acuerdo a lo que se necesite. Sí, es súper versátil lo que se está haciendo acá. La idea es poder un poco dar alternativa a las salmueras que se tienen, porque pueden ser, por ejemplo, alguien de Albemarle me preguntaba, y bueno, ¿puede ser cualquier salmuera? Sí, cualquier salmuera. La que sea, la que tenga una diferencia de concentración, podéis sacar hidrógeno y podéis sacar el metal que tú necesitas. Por ejemplo, para sacar carbonato de litio puede ser como un purificador, extractor de sodio, de catión sodio, y eso también puede servir porque es la impureza del carbonato de litio. Entonces, es de múltiples alternativas esto, en cierta forma. Gracias, Felipe. Gracias, Fernando. Gastón, abre tu micrófono, por favor, y te escuchamos. Bueno, yo estoy muy complacido que se toque este tema, porque yo en lo personal he estado los últimos 5 años precisamente en una minería relacionada con la minería de la salmuera, porque la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ha estado preocupada de los nódulos y de los sulfuros y del subsuelo de los fondos marinos, porque la cortina de agua de las aguas internacionales, ¿ah? No hay competencia de las Naciones Unidas por el momento, pero las Naciones Unidas quiere tener facultad para poder regular esta minería de la salmuera, que no existe.
Entonces, a mí varias cosas creo que son positivas con este tipo de charlas. Primero, ojo con el litio. El veranito de San Juan va a ser un veranito de San Juan. Lo estamos aprovechando bien, tenemos que aprovecharlo más, pero va a tener su término con esta minería de las salmueras que va a revolucionar. De la minería estamos pasando a la metalurgia de la salmuera. Y esto va a revolucionar también al sector minero terrestre. Así como en un principio se pensaba que la minería de los nódulos o de los sulfuros que estaban en los fondos marinos podría repercutir en la minería terrestre y tener consecuencias en la minería terrestre, esta minería de la salmuera va a ser una competencia muy importante para la minería terrestre. Esto, unido a la nanotecnología que se está desarrollando, va a crear nuevos escenarios en la economía mundial. Yo felicito a Felipe por la charla muy clara, muy importante, de que cada vez los profesionales chilenos nos metamos más en el tema de estas nuevas variables de la minería. Yo estoy terminando en el mes de diciembre mi participación en la autoridad de Jamaica, de Kingston, pero va a quedar en mi lugar un biólogo marino para ver toda la etapa que viene en la Blue Mining. Eso quería Muchas gracias. decir. Muchas gracias. Gracias, Gastón. ¿Está también Marcelo? Escuchamos, Marcelo, por favor. Felipe, felicitaciones por tu presentación. Muy buena. Felipe, mira, yo te quería poner un caso y cómo ves tú a través de esta tecnología poder contribuir al mejoramiento de ella. ¿Ya? Y el tema es de la lixiviación de los sulfuros primarios. No sé si tú estás al tanto de eso, pero ahí hay un desafío importante en la lixiviación de los sulfuros primarios y pasa por un tema de temperatura, porque es muy necesario mantener una temperatura adecuada del electrolito, ¿ya? Y para eso se requiere suministrar mucha temperatura, calor en el fondo, ¿ya? Y por otro lado al oxígeno. Entonces, ¿cómo a través de esto? Porque yo conversaba justo en la mañana con un amigo y me hablaba de las pilas de cal, y ahí hay una reacción que la descarga y la carga, que se puede almacenar energía y esa misma energía poder calentar la solución o el aire que se inyecta a la pila. ¿Cómo ves tú esta tecnología entonces que podría contribuir a este proceso que está en desarrollo hoy día, de poder lixiviar los sulfuros primarios? Marcelo, hay hartas cosas que se podrían hacer desde ese punto de vista. De hecho, el calentamiento del electrolito se puede hacer con sistemas Fresnel, que de hecho nosotros como CDA tenemos una patente de ella, está patentada en Chile y en Europa, y perfectamente se puede utilizar estos sistemas para poder calentar el electrolito, y junto con los sistemas de hidrógeno, porque hoy día, mira, si tenéis una hidrolinera, que es parte de uno de los proyectos que nosotros estamos generando, bueno, ¿qué haces con el oxígeno? En algunos casos yo estaba pensando ya utilizarlo en las plantas de agua servida, como aire a los reactores aerobios. Pero ¿en qué otra cosa más el oxígeno nos puede servir? Por lo cual tiene un costo súper bajo. No tiene mucho sentido sacar oxígeno, salvo para el medio ambiente. Pero si se puede dar una aplicación como esa, perfectamente lo podríamos desarrollar, y eso es una ingeniería que no existe. Entonces hay que estar ahí dispuesto básicamente a que hay que hacer reingeniería una vez que se diseñen estas plantas. Y en ese sentido tengo harta experiencia, porque antes de ser científico yo
me desarrollé en la industria y me dediqué a diseñar plantas químicas y metalúrgicas los primeros 12 años de mi carrera, y después me vine a la universidad. Entonces, parte de mi área, el diseño de procesos avanzados. Entonces, en esto estaría como parte de. Y de que hay solución, siempre pensándolo desde el punto de vista energético. Y lo que tú me hablas de la cal, sí, se puede, pero necesitas tener ahí una fuente térmica interesante como poder generar esta reacción, porque la reacción es exotérmica. Entonces, lo que yo te planteo es totalmente distinto y mucho más novedoso que lo otro, porque tendré que trabajar con una suerte de como una molten cal, y es más complicado. Entonces es preferible trabajar siempre con electrolitos que con una pulpa, por ejemplo, que te podría quedar lo otro. Después podríamos conversar por internet y te podría dar ahí algunas líneas. Felipe, ¿puedes dejar tu correo ahí en el chat? Sí, yo estoy en el grupo, así que me pueden hablar y Ah, ahí. ya, sí, ya. De ver que lo habías dicho. Perfecto, gracias Felipe, gracias Marcelo. También Nancy nos quiere comentar y hacer tal vez alguna pregunta. Así que, por favor, Nancy, te escuchamos. Hola, disculpa, gracias Felipe por tu presentación. No sé si me escucha. Sí, señora Nancy, la escucho perfectamente. Y también quiero, antes de que usted parta, también señora Nancy me ha ayudado un montón en el entendimiento de todo esto, porque en un principio andaba súper perdido y ahí la señora Nancy me andó ayudando. De hecho, en el segundo manuscrito también me ayudó a poder conceptualizarlo, así que súper bien y gracias por eso. Ah, ¿Te muteaste, Nancy? Ahora sí, ahora sí. ya. Bueno, se agradecen tus palabras, Felipe, porque realmente no es fácil a veces recibir reconocimiento. En realidad yo recibo más reconocimiento en Brasil y Argentina que acá en Chile, así que en realidad fue bastante buena tu charla, pero yo me perdí un poco, ¿ya? Como tú bien dijiste, en el agua está todo, ¿ya? Y de hecho, o sea, nuestros salares, como en otras oportunidades hemos dicho, geológicamente es agua de mar que quedó así por los procesos geológicos cerrados. Entonces, tiene todos estos aportes, pero fuera de eso está el aporte del magma, ¿ya? Que es la actividad del núcleo de la Tierra, que eso también es bien importante y que también aporta en la geoquímica, digamos, del mar. Y como tú bien dices y mostraste, hay distintos mares y el Mar Muerto es el que más ha contribuido a desarrollar la industria fertilizante, y en su época se trató de recuperar el litio usando estas resinas poliméricas en base a aluminato de litio. Pero mi pregunta va por otro lado, porque con la nanotecnología tú puedes hacer estas maravillas y quizás muchas más que no vislumbramos. Pero no me quedó claro un concepto que es este aprovechamiento energético cuando en las aguas saladas o las aguas de río se unen al mar. Entonces ahí tú aprovechas el potencial iónico de las diferentes concentraciones. Ese es el concepto, ¿no? Exactamente. Es Y ahí, la energía química que se libera al mezclarse dos aguas con diferente fuerza iónica. ya. Entonces, pero esa energía, tú tienes que tener estos electrodos y entonces el cátodo y el ánodo son estas estructuras que tú haces ahora con plástico. Es que en realidad los electrodos hacen la función de la recuperación del metal. ¿Ya? La energía azul se consigue solamente mezclando aguas.
Por lo cual, el proceso en sí, como para que uno piense en recuperar la energía azul de forma controlada, se tuvo que hacer estos procesos de mezcla. Por lo cual, en el mismo proceso de Perfecto. mezcla nos dimos cuenta que se podría generar energía. Entonces, desde del error se dio cuenta uno de que esto también funciona como un almacenador de energías pseudocapacitivas. Es como que los iones entran ordenaditamente dentro de la estructura cristalina de los materiales, no como un carbón activado que tiene nano, meso, macro, poro y están pasando por cualquier lado y es un canal random, ¿no es cierto? Que no sabemos cómo, por dónde van. En este caso estos materiales son ordenaditos, pero no porque existan estos materiales existe la energía azul. La energía azul puede ser con otros materiales incluso, como carbón activado, y no hay problema. Si el tema pasa en que se necesita tener una solución o dos soluciones con diferente concentración de sal de forma controlada. De hecho, hay otros dispositivos Perfecto. que se utilizan las membranas de osmosis también con contraflujo y también pueden generar el mismo efecto de mezcla. No sé si le respondí lo que... Ah, ya, perfecto. Esa idea era la que no me quedaba clara. Entonces, bueno, dentro de los elementos que tú decías, el voto, pero hay toda una química de otros elementos que se están desarrollando que tienen un comportamiento polimérico. Y bueno, ahora con la nanotecnología yo no me siento, como te dijera, indicada para hablar sobre el tema, porque pasar de ciencias básicas, porque tú ahora estás en ciencias básicas, a ingeniería, son varios pasos. Entonces, Sí. la nanotecnología nos está ofreciendo muchas soluciones, pero salvo en el grafeno, que ya lo usamos en las baterías, es una tecnología que todavía le falta escalamiento para que sea barata desde un punto de vista de ingeniero, por decir. Mm. Así Sí, que, bueno, son pasos que se están dando, así que te felicito y esa era mi duda, o sea, en el fondo se usa la energía potencial electroquímica por la diferencia de concentración iónica. exactamente. Así que, bueno, hay que seguir trabajando y estudiando, así que felicitaciones y hay harto que hacer, veo. Hay mucho que hacer, estamos un grupo ahí más o menos ya más conformado, así que estamos todos tratando de poder sacar adelante esos proyectos. Sí, Pero sobre eso, Felipe, coméntanos al principio, tú algo insinuaste respecto de patentes y también insinuaste algo de que hay doctores que se están o postulando a doctorados que están trabajando contigo. ¿Nos puedes profundizar un poco en ese sentido, aprovechando la pregunta de Nancy y hago claro, ese inciso? yo hoy día como bueno, estoy en categoría de claustro dentro de la universidad y te da la posibilidad de poder tener alumnos de doctorado. Entonces, tengo 3 alumnos de doctorado que están trabajando conmigo en distintas cosas, distintos materiales, ¿cierto? Por ejemplo, Sebastián está buscando en los azules de Prusia el efecto de la intercalación de los cationes, por ejemplo, como para ir a buscar rubidio de las purgas de salmuera o en esta, ¿cómo se llaman? En los electrolitos que están en las últimas pozas, en la poza número 1, por ejemplo, que está rico en magnesio, rico en litio, ¿cierto? Y en la búsqueda, o sacamos magnesio, ¿cierto? O vamos recuperando otros cationes antes de que se vaya a las pantallas de carbonato de litio. Ahí tengo otra doctora, o sea, doctorando que está trabajando con la escoria, ¿cierto? Buscando hidrógeno del agua de mar, pero de forma fotocatalítica. Y con Manuel es un Bueno, profesor. perdón, ahí tú nos solicitaste si te podíamos aportar escorias y parece que no te fue muy bien ni con la respuesta del grupo. No, no me O, pescaron mucho. Pero bueno, oye, si se bueno, puede. hagamos la pedida de nuevo. Él necesita escoria de fundición y ojalá alguien que tenga algún contacto, porque él sí tiene de Alto Norte por ser de Antofagasta, pero él necesita de otras fuentes, así que por favor,
Claro, ahí hago el la, llamado a que pueden colaborar y son kilos, no son toneladas. ¿Ah? no, y con 1 kilo yo estoy bien, para por lo menos sacar una tesis de doctorado suficiente. Y hay hartas cosas buenas con eso, porque con otro proyecto, la escoria de cobre, como viene rica en magnetita, también la magnetita es un material que se está pensando para utilizar en electrodos que están recubiertos, porque son electrodos tipo Corchel que se conocen, que se recubre la nanopartícula y después se activa con tioles, y estos tioles son capaces de captar iones del mar y se pueden, lo estamos pensando en utilizar en estas salmueras. eh, y después estos iones, o sea, estas nanopartículas se recuperan con imanes, como la nanopartícula está recubierta, o sea, como es una magnetita recubierta con sílice, y ha dado resultados súper buenos, y eso es lo que estamos ahí trabajando en algunas patentes, ¿cierto? Que básicamente es en el concepto, bueno, primero recuperación de cobre directo del PLS, eso es lo que está ahí trabajándose directo y muy fuerte. Hasta que tengamos buenos resultados no se va a publicar nada de eso, solamente como idea. Gracias, Felipe, gracias. Felipe, También Marcelo tiene otra consulta, te escuchamos, Marcelo. Felipe, ¿no te sirve relaves con un alto contenido de magnetita? Sí, también. Mira, es que de eso hay, pues, yo te puedo conseguir. ¿Mm? Ya, ¿Ya? mejor, sí, Ahí cerca donde yo estoy, hay la minería es de IOCG y los relaves son altos en magnetita. ¿Mm? impecable. A lo mejor entonces te podría conseguir. ¿Mm? ¿Ya? Sí, Así se que, puede. Ahí por dame interno la... nos damos Sí, ya no, pues. los contactos. Mira, yo te quería preguntar, como tú estás, de energía azul, de intercambio de aguas con distintas temperaturas, en los relaves, en los pasadores de relave, el agua que se recupera tiene creo que como 28 grados, ¿m? Ujú. O algo por ahí. ¿M? Y hacer el intercambio con el agua de pozo, ¿m? Cuando es continental, ahí hay un delta interesante. O con la misma agua que viene el agua del proceso si viene de osmosis. Por lo menos hay unos 5 o 7 grados, ¿m? de delta. Mm, no sé qué tecnología puedo recuperar tan bajo gradiente térmico. Lo que sí se podría, como hacen ustedes, transferir a aguas, que es lo que más se ve. ¿Y el electrolito cuánta temperatura tienen ustedes? No, el agua no, es agua, no es electrolito, porque es el agua de proceso de flotación. ¿No? Ah, ya. Ya, y esa agua que se recupera ahí en el espesor de relave, tengo entendido que anda por orden de los 28, 27 grados Celsius. Mm, Que ahí es un problema de recuperación de energía térmica, de calor, ¿me entiendes? mm. No es un proceso como el que estamos viendo de tipo electroquímico. Exactamente. Entonces yo diría que sale del ámbito, o sea, si bien hay posibilidades tú de recuperar tu calor dentro de un proceso, pero es para precalentar algo, pero no para evaporar, porque ahí necesitas temperaturas mayores, ¿ya? Entonces, no es el concepto entrópico que se está manejando ahora, que es el intercambio iónico, o sea, es una energía electroquímica, que es distinto. Ok. Sí, sí, sí. Exactamente. Bien. Bueno, Felipe, Disculpen que no aparezca, pero si no, porque estoy lejos, o si no, sí, bueno, yo agradezco a Felipe como minería ética, evidentemente él está, ¿no?, en otra longitud, así que está cerca del meridiano de Greenwich, así que ya para él la noche ha ido avanzando y nosotros estamos recién empezando la tarde. Así que solamente quiero agradecer, felicitar a Felipe por su exposición muy clara y pedir un aplauso para él virtual a la distancia
Y por supuesto, desearte mucho éxito y que te sigas apoyando con los miembros del grupo Minería Ética en lo que requieras, siéntete libre de participar y de solicitar, porque evidentemente hay mucho que aportar y si se puede, nosotros estamos en eso y dispuestos. Así que un abrazo a la distancia, muchas gracias Felipe, y si quieres unas últimas palabras de tu parte para que quedes liberado. Agradezco mucho el tiempo, la disposición y el interés que me han manifestado en el tema. Para mí igual es difícil hacer cambios de pensamiento, ¿cierto? Tratar de implementar nuevas ideas. Y con ustedes me siento súper cómodo porque son abiertos a escuchar, ¿cierto? Independiente de cualquier otra cosas que puedan existir, ¿cierto? Pero son súper interesantes como grupo humano, así que también lo agradezco mucho el participar con ustedes. Y podemos hablar de corrosión, que también tengo una presentación hecha ahí, del corruption management, y quizás podemos conversar un poco de las pérdidas económicas de las empresas que van por ahí, más que por el cambio tecnológico. Van a cambiar la tecnología y el equipo se le va a correr igual en 5 años. Hay un cambio de actitud, un cambio de pensamiento que está relacionado con el corruption management, y por eso también yo trabajo en estos materiales, porque que trato de no usar materiales que se me corroban. Entonces hay que saber de corrosión para que no se te corroban las cosas. Sí, con los Así agentes que, agresivos ahí. así que le agradezco mucho el tiempo que se han dado para escucharme. No, al contrario, gracias a ti, Felipe. ¿Ah? Así que encantado de tenerte con nosotros. Está bien, muchas gracias. Adiós.